Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El webinar de hoy se titula Arte, Bienestar Cultural y Mundo Corporativo, una alianza estratégica. En esta oportunidad recibimos a Victoria Cobos, historiadora del arte, curadora y fundadora de Art Break. Contamos con la coordinación de Patricia Moreira, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En esta charla conversaremos con Victoria, historiadora del arte y curadora. Desde hace más de 10 años diseña experiencias culturales pensadas para mejorar el bienestar de personas en entornos laborales, hospitalarios y organizaciones del tercer sector. Una invitación a repensar el rol del arte más allá del museo y a descubrir su potencial como herramienta concreta de bienestar individual, cuidado colectivo y transformación organizacional. Les recordamos a los participantes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Patricia, Victoria, podemos comenzar. Bienvenidas. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, un gustazo, Victoria, tenerte acá en este encuentro y me muero por saber todo eso que desarrollaste y que nos cuentes cómo estas alianzas estratégicas y qué nuevo lugar vos encontraste a este vínculo tan posible, digo, y que ha sufrido en la historia del arte y de las empresas muchas idas y vueltas, y me parece que vos lograste como reformular, bueno, lo hemos conversado, algo de este encuentro. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y después abrimos a preguntas, como dijo Alejandro. Y ahora, bueno, gracias Vicky, bienvenida. Adelante. Adelante. Gracias por esa excelente introducción. La tengo que tomar para poder ser más sintética cuando me preguntan qué hago, ¿no? A veces cuando tenemos que explicar lo que hacemos quienes nos dedicamos a esto, nos metemos en unas ensaladas, ¿no? Tenemos que ir al origen de los tiempos para poder explicar a veces qué es el arte, qué hace un curador, ¿no? Sobre todo la curaduría muchas veces presenta estos interrogantes para lo que llamamos el público general, ¿no? El público no especializado. Em, bueno, sí, tal cual como dijiste, la relación entre el arte y las empresas es de larguísima data, podríamos decir. Verdaderamente desde tiempos, yo te diría, desde el Imperio Romano, ¿no? Los privados y el arte han ido de la mano. Pasando por la construcción de catedrales hasta las obras más icónicas del Renacimiento que nos conmueven a todos, siempre esta relación estuvo presente. Lo que pasa es que en los últimos años, que nosotros vemos una gran proliferación de alianzas del arte y el mundo corporativo, generalmente se terminan reduciendo a, bueno, lo que siempre digo, el tema del sponsoreo, que el sponsoreo sería como casi una paga de pauta publicitaria, ¿no? Para tener un logo, y es un intercambio económico que muchas veces se agota en un intercambio de beneficios, ¿no? Bueno, si aportás tanto, te damos estos beneficios, si aportás tanto más, esto más, ¿no? Y se arman paquetes de sponsoreo que son idénticos para cualquier otro rubro. Y la verdad es que el mundo del arte tiene sus particularidades, sus propias dinámicas de acción, y en ese sentido, la verdad es que este binomio arte y empresa verdaderamente podría transformarse en algo mucho más fructífero. Vamos a ver algunos casos puntuales en los que se dan estas alianzas entre el mundo del arte en distintos aspectos y artistas o instituciones. Y lo que vamos a pensar también es específicamente el rol del arte, y en esto es lo que a mí me interesa particularmente, que es cuando el arte se mete adentro de las empresas, más que las empresas adentro de las instituciones artísticas, por decirlo de alguna manera. Los sponsoreos justamente tienen esa cualidad, que es que la empresa inyecta un dinero digamos, incorpora su marca dentro de la institución. Piensen, por ejemplo, en los museos, en las paredes de los museos que dan la bienvenida siempre con todos los loguitos, ¿no? De las empresas que aportan y acompañan su desarrollo, que no estoy diciendo que
no es importante o necesario, más bien todo lo contrario, ojalá hubiera muchos más loguitos en esas paredes, porque los museos utilizan esos fondos para desarrollar actividades culturales muy valiosas y muy significativas para los visitantes y para la sociedad en su conjunto. Pero lo que digo es que de alguna manera este giro conceptual bueno, que vengo desarrollando de alguna manera desde hace varios años, ahora les voy a contar, tiene que ver con eso, con invertir los términos, dejar de hacer que las empresas vayan a los museos, si bien esto no es del todo así, pero incorporar el pasaje en sentido inverso, ¿no? Que el arte se meta adentro de la empresa. Así que si les parece, empiezo a compartirles la pantalla, así vamos Sí, viendo por favor. un poco em, en concreto, Se ¿no? ve perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, el color amarillo es un color muy presente en este proyecto, porque partiendo de la base de lo que el arte produce en nosotros, algo de lo que vamos a hablar mucho en los próximos 40-45 minutos, el color amarillo para nuestra cultura al menos transmite alegría, felicidad, transmite la sensación de esperanza y de optimismo, y por eso es que lo elegimos y de alguna manera pintamos todas nuestras comunicaciones de este color. Además es un color bastante poco utilizado en el mundo corporativo y el mundo de las marcas. Así que bueno, vamos a hablar un poco de arte, un término con el que seguro ustedes están muy familiarizados. Bienestar cultural, que es algo que quizás les resuena con algunas preguntas o quizás se preguntarán exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de bienestar cultural. Y la tercera pata de esta tríada es el ámbito corporativo, ¿no? En este sentido, yo me refiero a empresas, pero también me refiero a organizaciones del tercer sector, ¿no? Y la alianza estratégica de la que vamos a hablar tiene que ver con esto, ¿no? Como el poder potenciar a las partes en un sentido mucho más profundo y significativo. Así que vamos a empezar primero con una pequeñísima presentación, porque la verdad es que ya me han presentado muy bien. Como decía Alejandro, soy historiadora del arte y curadora, y como digo siempre, un poco sin querer queriendo, me fui especializando en mediación cultural, es decir, en tender puentes, podríamos de alguna manera definirlo así, entre el mundo del arte, sus instituciones y sus actores, y el público, ¿no? Los públicos mejor, porque en realidad deberíamos incorporar esto de definir al público, primero de no definirlo y segundo de referirnos a él en plural, ¿no? Porque el público, lo que llamamos los públicos del arte, son muy heterogéneos. Bueno, tengo más de 15, esto no debería decirlo porque ya delata mi edad, pero bueno, eh, muchos años de experiencia, vamos a decir, en el mundo del arte. La verdad es que creo que trabajé en todas las áreas en las que es posible trabajar en el mundo del arte, porque, bueno, la verdad es que no estaba muy segura cuál era mi lugar, así que trabajé en ferias, trabajé con artistas, organizando sus estudios y sus espacios de trabajo, pero también asesorándolos estratégicamente en temas de comunicación, de ventas, ayudándolos a diseñar stands para ferias y demás. En el ámbito público también trabajé como directora nacional de promoción de las artes. Fui también directora de los eventos Gallery Nights, no sé si alguno los conocerá, pero son, yo diría, los eventos de mediación cultural Mm. masiva y urbana. Después, bueno, el formato que planteó el Gallery Nights fue replicándose en muchos otros organismos, como por ejemplo Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, que organiza Nodo. La verdad, acá no lo puse Ujú. muy mal de mi parte, pero yo también coordino el programa de mediación de Ujú. Nodo, organizado por Meridiano, y también coordiné la mediación del el último evento de Semana del Arte, ¿no?
Bueno, desde 2020, como decían bien, lidero mi propio emprendimiento cultural. ¿Qué es esto de emprendimiento cultural? Ya no es tan raro quizás este nombre. Así que la verdad es que después de conocer muy bien el mundo del arte y explorarlo laboralmente, se me empezó a presentar esta pregunta, ¿no? Como, ¿por qué el mundo del arte es tan de nicho? Quienes sean artistas, curadores, historiadores del arte, críticos, sabrán que si van a una inauguración, nos encontramos siempre con la misma gente, Los ¿no? mismos. Es como que somos un grupo muy pequeño. A veces me pasa que los abogados me dicen, bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, en tribunales nos cruzamos siempre la misma gente, pero el mundo del arte tiene la particularidad de ser muy, muy, muy chiquito. Em, entonces, la verdad es que desde mis primeros años de trabajo en el mundo del arte, empecé a pensar, y por eso decía que me terminé dedicando a la mediación, quizás sin buscarlo tanto, pero inconscientemente sí, con esta pregunta en mente, porque lo que me llamaba la atención era por qué es tan difícil acercar nuevos públicos al arte. A ver, ustedes me dirán, bueno, hay mucha gente que le gusta el arte, los museos se llenan. Sí, se llenan en la noche de los museos, que hay filas. Me Ah, encanta esa imagen de mm, la gente haciendo mm, cola en la puerta de los museos, pero la verdad es que no es una realidad de todos los días. Si ustedes van a un museo martes a la tarde, solo ven turistas, ¿no? mm, Entonces, ujú. ¿por qué estamos tan lejos del mundo del arte? Ni hablar a las galerías directamente, el público general no entra, porque, bueno, como les digo ahí, hay varios prejuicios. Los más frecuentes son, hay que ser experto para poder disfrutar del arte, es decir, la gente muchas veces empieza las frases diciendo, es que yo no sé de arte, como disculpándose de antemano por lo que van a decir, Claro. ¿no? Mm, Y si bien es cierto que el arte, cuando uno lo estudia o lo conoce, mejor dicho, la verdad es que puede leerse como con distintas capas, ¿no? De mm, profundidad o de relaciones y de cruces muy ricos que pueden aparecer eh, cuando uno lee mucho o estudia mucho y cuando ve mucho arte también. La realidad es que sigue siendo una experiencia absolutamente subjetiva y no importa cuántos libros hayas leído, cuántos museos hayas visitado, hasta el día de hoy a mí me sigue pasando, y Pato, decime si a vos te pasa también. Quizás la obra estrella de un museo, vamos a poner el mismo ejemplo que doy siempre, pobre, la Mona Lisa en el Louvre, a mí ujú. qué sé yo, a mí no me conmueve la Mona Lisa y no me conmovió nunca. La estudié, me encantó, quizás cuando estaba en el secundario y me gustaba el arte, a lo mejor me interesaba esa obra porque era la única que conocía, pero cuando uno se empieza a meter un poco más en profundidad, vas encontrando que no sé, si giramos 180 grados sobre nuestros pies, ¿no? Hacemos una vuelta así, nos damos vuelta, le damos la espalda a la Mona Lisa en un gesto rebelde. ¿Y qué encontramos del otro lado? Las bodas de Caná de Paolo Cagliari, del Veronés. La obra más grande del Louvre, impresionante, que esconde unos secretos que no les voy a contar ahora porque si no, no terminamos más. Y la gente esa obra ni la ve. Y les digo que mide 10 Mm, metros de largo. Y aún así ni la ven. Y la Mona Lisa es así chiquitita, ¿no? Bueno, yo mm, no voy a ver la Mona Lisa, por ejemplo. Entonces, esto de ser experto, la verdad no es una condición para el arte. Después, el segundo gran prejuicio es hay que ser millonario. Tampoco. No hay que ser millonario para poder comprar arte. Casi les diría todo lo contrario, porque es mucho más interesante hacer una compra de arte eh, a veces eh, emergente, ¿no? Así con el corazón, sin pensarlo tanto, sin especular tanto, que hacer una gran inversión en la que uno se juega unos cuantos mm, millones, ¿no? mm, Y la verdad que mm. debe dar un estrés tremendo. Uh, Así que, ¿no? Así que a mí Tal déjenme cual. con la compra así, sin pensarlo demasiado, con esos flechazos, ¿no? Al corazón que a veces los artistas, bueno, nos regalan. Y por último, mi prejuicio favorito, porque es el más fácil de desterrar, es que
el arte es aburrido. ¿Qué pasa? Probablemente habremos ido a algún museo cuando éramos chiquitos, no voy a nombrar a ninguno, pero yo tengo mi propia experiencia. Ahora por cortesía y por decoro no voy a decir a cuál fui, pero me acuerdo que de chiquita en una visita escolar fui a un museo de arte y me súper aburrí. La verdad no me gustaba para nada, los chicos re revoltosos, la visita guiada aburridísima. Y bueno, me imagino que quizás por eso mucha gente asocia la visita al museo con ese lugar en el que hay que hacer silencio, con el que uno no tiene que gritar, no tiene que opinar, ¿no? Y se van construyendo todos estas capas de prejuicios. Y la verdad es que en mi desarrollo profesional yo quería desterrar todo esto y demostrar que justamente pasa todo lo contrario. Así que bueno, estaba trabajando y desarrollándome profesionalmente hasta que 2020, todos saben, llegó la pandemia y todos mis proyectos apasionantes y divinos y traccionados muy a pulmón, mi trabajo con artistas, los viajes a ferias, tenía programados 3 viajes de trabajo para el 2020. Mis clientes de visitas guiadas, que fui como armando una especie de base de datos a lo largo de los años, se frenaron. ¿Se acuerdan que al principio era, bueno, 15 días más, 15 días más? Terminó siendo, bueno, casi un año y medio, no sé. Em, Así que me vi un poco obligada. El primer mes me lo tomé como unas vacaciones, pero ya el segundo mes necesitaba empezar a hacer Real. algo, claro, y definitivamente reinventar mi negocio. Así que en ese contexto es que surge The Art Break, que es una plataforma de bienestar cultural corporativo. Si bien no es que voy a hablar de The Art Break específicamente, pero bueno, fue como un poco el motor que me llevó a mí a meterme en este mundo mientras yo estudiaba, bueno, trabajaba. No en el mundo del arte precisamente, pero trabajé en muchas empresas, así que tenía como esa experiencia un poco de haber trabajado en el mundo corporativo, y a través de una alianza con una socia, Sofía Huelda Speroni, empezamos a desarrollar este proyecto pensando en todas esas personas que estaban encerradas en sus casas, un poco abrumadas por las noticias tremendas que recibíamos todos los días. eh, y la verdad, toda esa ansiedad, todo el estrés de trabajar desde casa, bueno, tener a los chicos dando vueltas por ahí, bueno, y más allá, amén de el temor por la enfermedad propiamente dicha. Así que pensamos, bueno, que el arte tenía mucho para aportar y empezamos a desarrollar distintas actividades, por supuesto todas virtuales, las que listo acá, obviamente estamos hablando ya del mundo post pandemia, pero se las quería mencionar como para que vean cuántas opciones hay para hacer este ejercicio, ¿no? De revincular el arte de la empresa. Desde lo más obvio, ¿no? Que son las salidas, las visitas guiadas a museos, galerías y talleres de artistas, que son espacios donde los conocimientos se comparten de una forma horizontal, en el sentido de que quizás tanto el CEO de la compañía como no sé, el empleado administrativo o el contador saben lo mismo, sea mucho, sea poco, sea nada, sobre esas obras. Entonces es una instancia de descubrimiento para todos. Después cada uno conectará con sus propias experiencias, con sus gustos personales, y con sus propias impresiones, y eso es justamente lo que enriquece esta experiencia colectiva, ¿no? Porque nos permite a todos conocernos desde un lugar diferente. No estamos ya hablando ni peleando ni discutiendo por temas de trabajo, sino que estamos enfocando un rato nuestra energía y nuestra experiencia colectiva en otra cosa, en una especie de misterio o de enigma a resolverse, ¿no? También ofrecemos workshops creativos en las empresas, es decir, llevamos al artista, y el artista es como que hace
¡pum!, un hechizo, aparece, la sala de conferencias se convierte en un taller artístico por una hora, y los empleados que quizás están entre planillas de Excel y métricas, ¿no? Y todas esas cuestiones más de todos los días, rompen esa cotidianeidad para justamente entregarse un ratito. Por eso el nombre de The Art Break tiene que ver con eso, ¿no? El recreo artístico, una cosa así. Se animan a hacer algo diferente, y a poner su creatividad ya no al servicio de la productividad, sino al servicio del disfrute, ¿no? Y la verdad es que salen cosas muy interesantes de ahí. Después se vuelve con las energías recargadas. Y también otra de las cosas que hacemos, además de personalizar los productos a las necesidades de la empresa, por ejemplo, en un importante hospital, una clínica médica, por ejemplo, ponemos pequeños videos de arte en las pantallas de las salas de espera, donde la gente suele estar muy Bien, hermoso. ansiosa, preocupada. Mm. Pensé que a veces hay que esperar el resultado de un estudio, ¿no? Recibir alguna noticia quizás que no es la esperada, o la ansiedad de la demora. A todos nos ha pasado tener un turno y estar 1 hora y media esperando. Entonces, la idea de estetizar la espera y de bajar la ansiedad, bajar las revoluciones, concentrándonos un ratito menos en el celular, menos en el reloj y más en cosas bellas, ¿no? Así que, bueno, fíjense que esto, cuando yo estudiaba en la facultad, ni se me hubiera imaginado que iba a estar desarrollando Mm. una experiencia de mediación cultural, eh, en un consultorio médico. Claro. Así que la verdad es súper interesante. Estos son algunos de nuestros clientes. Fíjense que tenemos desde empresas líderes en el mercado, hasta, bueno, proyectos extraños, ¿no? Como de simuladores de vuelo, por ejemplo. Em, Mm. pero bueno, agencias de turismo, countries, consultoras de comunicación, estudios de abogados, un montón. A los abogados les encanta el arte, es increíble. Nos Bancos y bueno, encanta. todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Con esto, ¿qué quiero demostrarles? Que no necesariamente tenemos que salir a buscar este tipo de alianzas en empresas en las que sea muy obvio que puede haber un interés en el arte, ¿no? Muchas de estas Mm. empresas tienen colecciones propias de arte, es decir, que la cuestión del arte ya está instalada en su identidad corporativa, pero fíjense que los que yo les comentaba recién tienen que ver con estrategias más vinculadas a las áreas de recursos humanos. Si bien muchos Mm. ofrecen este tipo de experiencias a sus clientes, por ejemplo, a veces lo hacen con clientes especiales o clientes VIP, pero a nosotros lo que más nos interesa, obviamente tomamos todos los proyectos que sean interesantes y con sentido, pero lo que más nos interesa es el trabajo con los equipos propios de la empresa, ¿no? Entonces, vamos a tratar de desarrollar un poco este concepto del bienestar cultural, porque primero les voy a decir, tiene un nombre marketinero, que vieron que a las empresas les encantan. Nos Si lo quieren encanta. hacer más cool todavía, le pueden decir cultural well-being, ¿no? Y ahí ya está. Se los compran inmediatamente, porque vieron que hay que poner palabras en inglés. Hay muchos memes muy Tal graciosos cual. que mencionan cómo se hablan en las calls o en las meetings de las empresas. Tal Em, cual. pero la verdad es que es un concepto todavía increíblemente poco explorado, porque, bueno, una vez que uno lo empieza a desarrollar y lo empieza a pensar, es como una obviedad casi, ¿no? Pero es un concepto fundamental. Empezó a aparecer hace unos años. La realidad es que no inventamos nosotras este concepto, sino que apareció hace unos años en un congreso de la Federación Internacional de Museos, eh, en Canadá, de hecho, y allí se empezó a discutir esto del bienestar cultural, tratando de ver de qué manera el arte podía, que si bien también es obvio otra vez, de qué manera podíamos comunicar mejor todos los beneficios que el arte tiene para la vida de las personas. Bueno, ya que estoy tan obvia, voy a decir esto. El arte acompaña a los hombres desde la prehistoria.
Es decir, comienzo. Claro. antes de escribir nuestra propia historia, ya hacíamos arte. Por supuesto que lo que se hacía en las cavernas no es lo que, o no tenía los mismos sentidos que nosotros le otorgamos hoy a este tipo de producciones. No es que en las cavernas se pensaba, mirá qué buena obra de arte, voy a trascender. Ujú, Tenía obviamente una simbología y un sentido ujú, mágico, mítico y religioso. em, ujú, pero bueno, llamemos, en vez de arte, para no tener problemas, llamémoslo la creación de imágenes, ¿no? El poder que ujú, tienen las imágenes en la mente humana ya se hacía notar desde el inicio de los tiempos, ujú, ¿no? Al menos ujú, de la humanidad. ujú, Entonces, claramente hay algo del ver imágenes y del producir imágenes que nos conecta a un nivel muy profundo con nuestro ser humanos, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso, porque este ser humanos está súper anclado a lo que hoy llamamos arte, y sin embargo, estábamos diciendo hace unos minutos que cuesta un montón que no- que la gente se acerque al arte, ¿no? Entonces, ahí hay como un llamado, hay como una contradicción y un llamado que nos vuelve a conectar con eso, con el propósito, ¿no? De dedicarnos al arte y de trabajar para el arte. Obviamente que en esto que estoy hablando yo se mezcla esta finalidad casi altruista, ¿no? De hacerle un bien a la humanidad con también, bueno, una finalidad realista, que es que los artistas no pueden comer pintura y que para que el mundo del arte se desarrolle es necesario también que exista un mercado, ¿no? Pero bueno, el mercado existe. Les cuento un dato que ahora que lo pienso lo tendría que haber puesto en la presentación. Las industrias culturales en la Argentina, en su conjunto, no solo de artes visuales, que es donde yo me especializo, ujú, pensemos también en el mundo editorial, en el mundo de la música, en el mundo del cine, en el mundo de la producción audiovisual en general, pero las industrias culturales, que dicho sea de paso, es un sector que está bastante precarizado y bastante poco ujú, registrado, hay mucho trabajo no registrado y muchas transacciones económicas, ustedes me entenderán, no registradas. Em, ujú. y aún así, el mercado de las industrias culturales representa el 3,14% del Siento el PBI PBI. de nuestro país. Ujú, Exactamente, ujú, equivalente a lo que genera la industria minera y la industria pesquera, que nadie pondría en duda que son industrias millonarias, ¿verdad? Entonces, ujú. miren qué interesante que es este dato, ¿no? Porque, bueno, el arte también mueve muchísimo dinero y le aporta muchísimo dinero al país. Ahí hay un dato que, bueno, a Absolutamente. las empresas también les interesa, ¿no? Y a los gobiernos Ujú, debería interesarles también. ujú, Así que el bienestar cultural viene a ser esto, ¿no? Viene a conectarnos entonces con nuestro más profundo ser y también, bueno, por eso tiene que ver con poder implementar acciones que nos acerquen al arte, para que vivamos rodeados de estos estímulos que nos despiertan, que nos conectan y nos sacan de la rutina. Y que podamos facilitar ese acceso a la belleza, ¿no? La belleza, piensen, cuando estamos enamorados, vemos a nuestro enamorado como el más bello. Así que si ese milagro puede ocurrir, porque cuando nos desenamoramos, después Sí. ya no lo vemos más bello, ¿no? Y miren qué lindo que es ese estado de enamoramiento y de contemplación de eso que consideramos bello, ¿no? Qué bien nos hace eh, el estado, el Absolutamente. estadio de lo bello, ¿no? Mm, También tiene que ver con lo simbólico, con el pensamiento simbólico, algo que es súper importante en niños, es muy evidente esta importancia, la importancia que el pensamiento simbólico tiene en la infancia, pero también lo tiene en la adultez y sobre todo en el desarrollo profesional, porque ser creativos y ser innovadores hoy
es uno de los grandes requisitos, ¿no? De cualquier industria, definitivamente. Y también tiene que ver con, bueno, lo que se llama las habilidades blandas, ¿no? También emocionarse, ser empático, poder pensar las cosas de otra manera y creativamente. Así que todo esto tiene que ver con el bienestar cultural, porque el arte nos hace bien. Es mucho más, sin embargo, que eso que decía, porque el bienestar no se asocia, a ver, normalmente se asocia a la salud física y mental, pero con esto le agregamos esta dimensión de lo espiritual, ¿no? Que es un poco más difícil de definir, porque ¿qué sería eso exactamente? Algunos lo llaman alma, otros lo llaman espíritu, otros lo llaman ser, pero bueno, es ese no sé qué que, que nos hace únicos y que nos hace humanos, ¿no? Y que no podemos negar que existe eh, algo más en nosotros. Eh, También tiene que ver con el derecho a la experiencia estética, porque claramente no podemos amar ni disfrutar aquello que no conocemos. Entonces es muy importante poder tomar contacto con la mayor cantidad de experiencias culturales posibles para que, bueno, después cada uno haga su elección, ¿no? Porque de eso se trata, tal cual. Que hay cosas que te interpelan más, otras menos. Hay gente a la que le gusta mucho más la lectura que los museos de arte. Hay gente a la que le encanta el cine en vez de, bueno, la música casi diría que creo que va a la cabeza, ¿no? De todas Sí, las sí, artes. sin duda. Yo Ujú, por lo ujú. menos nunca Sí, sí. conocí a alguien que me diga no me gusta la música, Que- ¿no? sí, o me aburre, o sí, no pasa. Con la Tal música no pasa. cual, tal cual. Con la música no pasa. Pero bueno, tiene que ver también con que un poco a la música no podemos escaparnos, ¿no? Porque está en todos lados. Ujú, Vamos a un supermercado, hay música, subimos a un taxi, hay música. ujú, En cambio, otras, bueno, el cine tiene la fortuna de ser muy masivo, ¿no? Gracias a Hollywood, que bueno, podremos discutir después de qué hablamos ujú, cuando hablamos de cine, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos totalmente. ayuda sin demonizarlo, ¿no? Como cultura popular, el cine también nos ayuda a interpretar imágenes, ¿no? Eh, Mm, y a poder totalmente. decodificar un relato audiovisual. Así que aguante el cine pochoclero también. Vicky, estaba pensando, perdón que te interrumpa, muy No, por favor. interesante todo lo que vas contando y me queda como una pregunta ahí que seguramente vos y tus socias se la han hecho, pero digo, ¿cómo responder ante, con un proyecto que entiendo que tal vez la clave, bueno, me dirás, voy a la pregunta, con esta fatiga visual que tenemos hoy, ¿no? Con la cantidad de imágenes que la otra vez leí un informe que no nos llegamos a detener ni 2 segundos en una imagen, ¿no? Y que vemos, no sé, más de 3.000 imágenes por día. ¿Qué, dónde vos encontrás la clave acá para que la gente se detenga? Está buenísimo. Justamente la cualidad que tiene las artes visuales, ¿no? Y particularmente las artes plásticas, a diferencia de las audiovisuales, porque, a ver, el cine tiene su propia temporalidad. Si bien es cierto que hay películas más lentas, vamos a decir, ¿no? De una narrativa más lenta que otras que son muy dinámicas y donde todo está predigerido, y como los golpes de efecto están perfectamente calculados, las artes visuales, las artes plásticas tienen su propia temporalidad y difícilmente vos puedas entender una obra de arte mirándola un segundo. Sí es cierto que el público elige también cuánto tiempo dedicarle a cada obra. Habrás visto que hay gente que pasa así por los museos y de repente yo me siento mucho en los museos a ver el comportamiento de la gente. O sea, me quedo horas mirando a la gente más que a las obras. Y van así, pasan, pasan, y de repente hacen esto. Mira, a ver, no sé si se llega a ver en la cámara, pero van como así pasando y de repente hacen, ¡guau! Y es como que un gancho los tira para atrás, miran y hacen, y frenan y vuelven y miran y inmediatamente, justamente lo que vos decís, esto de está todo tan digerido, todo tan
es todo tan rápido. ¿Vieron el concepto de fast food, ¿no? Como de comida rápida, como así, devoro y me voy. Creo que en el McDonald's está estudiado que la gente está, no sé si 7 minutos sentada y después... Es un espanto, ¿no? Bueno, ahí tenés una buena analogía más cercana. La hamburguesa de McDonald's, donde no hay sobremesa. Fíjate que McDonald's no te invita a quedarte, ¿no? Largamente. Bueno, en una charla de arte y empresa yo estoy casi criticando a una empresa, pero bueno. Lo quiero poner en oposición a la idea de un restaurante, ¿no? Donde hay un ritual, uno se sienta a la mesa vacía o con pocos elementos, viene el mozo, te acerca a la panera, te trae la carta, vos te tomas el tiempo para elegir, conversás, ay, compartimos, ¿no? Hay todo un ritual. Sentarte a comer en un restaurante, uno sabe que tardás 45 minutos, una hora, porque hay un ritual, hay un tiempo de esa experiencia. Es una experiencia que requiere tiempo. Bueno, ver cuadros, por ejemplo, o ver esculturas, requiere tiempo. Y si bien podemos hacer un consumo rápido de una obra, como decir, ah, bueno, esto tiene 5 colores, es una mujer con un hombre que no sé qué, seguro es una historia de amor, y seguir de largo, podemos etiquetarlo porque tenemos una gimnasia para conceptualizar imágenes tremendas. Por eso, cuando uno va con un guía, la experiencia de recorrer un museo es otra, porque el guía te dice, no, para. A ver, ¿y qué te parece que es este elemento presente? Y uno para responder ahí y no decir una pavada, porque acordate que uno parte del presupuesto de que uno no sabe y que entonces uno va a decir pavadas. Estoy hablando de público general, por supuesto. Sí, 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 Eh, sí. Entonces, ya la experiencia te invita al tiempo. Entonces, justamente, por eso el bienestar viene de la mano del desacelere, viene de la mano del mindfulness. Para mí, yo lo comparo con una experiencia de meditación. De hecho, en The Art Break tenemos unas como pastillas, ¿no? Como unas pills, art pills, le decimos. No sé si es muy feliz la imagen, pero bueno, que No, está bien. justamente son videos de 3 minutos apenas, todo muy, muy rápido lo nuestro es también, pero es muy rápido, pero es muy profundo. Y se trata de videos de obras de arte en una calidad muy alta, con una meditación guiada a través de, o sea, que se escucha con auriculares idealmente, y una instructora de yoga, trabajamos juntas en el armado de los guiones, y una instructora de yoga con una voz que ya te dice, hola, ¿cómo andás? Y ya se te aflojaron 3 contracturas. Y ella te va guiando, por ejemplo, a través de una obra de Van Gogh, con unos zooms increíbles que uno dice, pero la cámara va a atravesar el cuadro. Y te lleva a los pastizales de una obra de Van Gogh y te obliga a detenerte en la forma de la pincelada, en el color vibrante de ese verde, el contraste entre ese verde y ese rojo que está al lado. Y entonces son 3 minutos en los que vos estás literalmente sumergido adentro de esa pintura, que son formas y colores, porque tratamos de elegir obras que no sean del todo figurativas. En realidad los zooms que hacemos nos sacan del anclaje figurativo, que es la etiqueta, para concentrarnos en el color y la forma. Entonces, es una especie de meditación guiada, de mindfulness, en el que, como ese cuadro que yo te decía que parece que te tira, bueno, te tiramos y te decimos, no, 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 día estresante en la oficina, para ponerle play a este video, auriculares, y te juro que los mensajes que recibimos de la gente que nos cuenta lo que le pasa con estos videos es increíble. Em,
Por eso, Me verdaderamente. encanta, ya quiero hacer esa Ay, experiencia. sí, sí, Quiero después te esa lo voy a experiencia, compartir hermoso. a todos les voy a mandar, si quieren, no sé si dejar sus mails o después Ujú, vemos cómo hacemos, para que les sí. mandemos una de Ujú, estas pills de ujú, me relajación, encanta. porque Ujú, tu pregunta es muy pertinente y es el gran desafío que nosotros tenemos para explicarle a las empresas por qué hacer esto, ¿por ¿no? qué? Obviamente, las empresas ocupadas o Ujú, interesadas en el bienestar de sus empleados lo hacen a través de, por ejemplo, pases para ir al gimnasio, ahí cuidan la salud sí, mental, sí, física, sí. perdón, bueno, la mental Ujú, también en realidad. ujú, Em, Otros hacen, no sé, sí, les dan vouchers para ir a comer o hacen experiencias, no sé, a veces les sí, de pones el comedor, recreativas, un Family sí, tal Day, sí. cual, Family Day, Ujú, exactamente. Que no ujú, digo que sí, sí. eso esté mal o que no No, no. sirva, todo lo Ujú, contrario, lo que digo es, ujú, siempre faltó como esa parte que vuelvo a decirte, nos comunica, nos conecta a nivel literalmente cerebral, ¿no? Porque yo hablaba del espíritu, pero también a nivel de sinapsis neuronales, con ujú, algo muy profundo, ¿no? De nuestra absolutamente, configuración humana. Bueno, y por último absolutamente. también se me ocurre, hay muchos más motivos por los cuales esto es interesante de explorar. También implica sentido, juego, afecto, pensamiento simbólico, que bueno, de alguna manera se relaciona con lo que vos decías, ¿no? En el mundo de hoy, frenético, rápido, un poco deshumanizado, porque también Ujú, consumimos en los feeds, consumimos a alguien que te está contando una historia trágica y después un meme y después un perrito sí, en adopción y después, no, es como que ya está todo al es mismo una locura, nivel, ¿no? Y vemos totalmente. imágenes terribles y noticias aterradoras Ujú, y seguidas de un meme ujú, que nos, como que nos anestesian de eso que acabamos de ver, ¿no? ujú. Entonces, esto es definitivamente una propuesta para parar, para conectar y para, bueno, un poco volver a nuestra humanidad, si se quiere, ¿no? Ujú. Acá hay algo bastante interesante. ¿En qué invertimos nuestro tiempo de cada día? Mm. Acá es cuando nos deprimimos colectivamente, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, que vivo corriendo para todos lados, mi frase de cabecera Tal es, cual. es que lamentablemente el día solo tiene 24 horas, ¿no? Como que parece que nunca alcanza. Bueno, pero miren, más o menos estuve investigando. Fíjense que Mm. lo que más hacemos es trabajar. A ver, esto en una configuración habitual, ¿no? De una persona que trabaja 8 horas por día y calculé 1 hora de ida al trabajo y 1 hora de vuelta, con lo cual uno le dedica al trabajo 10 horas. Obviamente no aplica a todos los casos, pero bueno, algo generalizado, ¿no? Em, Al sueño, bueno, los afortunados que pueden dormir 8 horas por día, también tiene aproximadamente Mm. este porcentaje. Las tareas de cuidado, me refiero a las tareas del hogar, hacer las compras, cocinar, limpiar, vestirse, bañarse, ¿no? Como con los chicos, los que tienen chicos o alguien a cargo. Y el ocio, el 8,2%, que significa, bueno, desde mirar una serie hasta juntarse con un amigo, ir al cine, etcétera. Fíjense que Mm. abrumadora es la diferencia, Tremendo. ¿no? Pero Ujú. este dato a mí me sirve como para pensar puntualmente y especialmente que estamos casi la mitad de nuestro día en el trabajo. El trabajo. Casi la otra mitad del día estamos durmiendo, que si bien es una necesidad, obviamente, Ujú, vital y dormir bien nos ujú. ayuda a estar mejor el resto del día, la realidad es que, bueno, también no estamos haciendo nada, entre comillas, mientras dormimos. Mm. Bueno, así que por eso lo quería relacionar con los desafíos corporativos, para no demorarme demasiado, porque veo que ya casi estamos en tiempo. Vamos, eh, sí. Esto tiene que ver con lo que les está pasando a las empresas hoy, que les cuesta mucho retener y atraer talentos. ¿Por qué? Porque hoy la gente ya no quiere trabajar 8 horas por día y el que puede negociarlo, lo hace. Y
la verdad es que muchas empresas a perfiles talentosos les ofrecen más dinero, más salario y la gente le dice no. No. Hoy cuesta mucho cubrir puestos importantes porque los candidatos saben lo que valen y entonces negocian y no negocian con dinero, que para la empresa puede ser muy fácil Claro. de resolver eso, de retribuir eso, sino que piden jornadas de trabajo híbridas, piden a veces elegir sus propios equipos de trabajo porque quieren sentirse a gusto y cómodos con quienes están. Y bueno, no siempre se puede desarmar un equipo, ¿no? A piacere del nuevo talento. Piden beneficios, más días de vacaciones, pero aún así las mayores exigencias están en la diaria, en el día a día, ¿no? Después el tema de la felicidad y el bienestar laboral, que bueno, también hoy en día algo que está de moda y es como un tema instalado, el tema de, bueno, para producir tengo que ser feliz, ¿no? Tengo que sentirme cómodo, entonces son herramientas de negociación y las empresas ya no saben qué más inventar, para ponerlo en términos muy claros, ¿no? Para ser competitivos. O sea, hoy los beneficios relacionados a la felicidad se anuncian en los propios anuncios, ¿no? Valga la redundancia. En las Sí, búsquedas sí. laborales se pone beneficios, todo esto, porque es lo que la gente va a preguntar. Em, Después el tema de la productividad y el compromiso es muy complejo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de millennials en adelante. Cuesta mucho, o sea, se los capacita y se quedan en los puestos un año y medio. Esto yo lo padezco en mi trabajo porque Sí. cuesta mucho hacer un contacto de una Retenerlos. persona. Sí, y cuesta mucho fidelizar, cuesta mucho llegar a un tomador de decisión, explicar el proyecto, construir una confianza, fidelizarlo y convertirlo en un cliente, y al año y medio esta persona renuncia y se No va a está. otra empresa. Lo bueno es que por lo general se lleva las ideas, entonces en su nuevo trabajo ofrece también este tipo de experiencias, entonces por un lado ganamos un cliente, pero muchas veces perdemos otro cliente porque eh, hay que ver si el Sí, reemplazo porque si tiene era la el misma visión. decisor. Exactamente, que Ujú, no pasa muchas veces por el tema de los prejuicios que mencionábamos. Bueno, y ujú, después el tema de las métricas, ¿no? Porque después hay que mandar una encuesta a los empleados y los empleados dicen todo mal, todo mal, todo mal, y te arruinan la métrica y el jefe de área sonó. claro. Así que estas son las preocupaciones actuales. Bueno, ¿qué puede aportar la cultura a las organizaciones? Ya lo dijimos, antídotos contra todos los problemas que fuimos mencionando, espacios más cálidos, más creativos, más personales, más humanos, ¿no? Es increíble pensar en tener que aclarar esto. Y también herramientas para, yo le digo, desconectar para conectar, ¿no? La idea no es ir al trabajo a hacer ocio, a buscar ese 8% de ocio diario, sino que justamente estas iniciativas tienen que ver con garantizar las condiciones a los equipos de trabajo para que puedan desarrollarse profesionalmente, no digamos como Sí. producir en un sentido mercantilista, ¿no? Para que trabajen más y produzcan más. No, no, porque estamos pensando en que la gente se desarrolla cuando trabaja, ¿no? Digo, uno Correctamente. despliega sus Ujú, habilidades y el trabajo te ujú, dignifica, eh, te ujú. hace mejor persona Sí. también si podés hacerlo bien y Ujú, conectar con eso que estás haciendo, ¿no? Em, absolutamente. Así que también aparece la palabra humanizar. Pero además de esto que decíamos, y acá traigo un pequeño análisis de casos más allá de los que les comenté, de los nuestros, ¿no? De The Art Break, también puede generar confianza. El caso de la financiera Balance, no sé si la conocen, pero les recomiendo Sí. que la visiten porque La pueden billetera visitarse las virtual. oficinas. Totalmente. Y sabés que ellos Ujú, asesoran a sus grandes inversores entre las muchas maneras de invertir dinero, de resguardar capital, de resguardar ujú, valor, em, y de también invertir en el sentido de, digo,
invertir 100 hoy y que mañana sea 150, entre una diversa cartera de ofertas, acciones, inversiones, etcétera, también ofrecen el arte. Y es interesante porque uno de los socios contaba que a ellos les costaba mucho hablar de arte, que era algo en lo que genuinamente creían como una inversión a largo plazo, por supuesto, pero muy segura, y les costaba porque los clientes no le creían. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a invertir nosotros en arte, vamos a nosotros mostrar el valor del arte como inversión para después poder mostrarles a nuestros clientes, estamos hablando de pesos pesados, de verdad, Sí, pero sí, sí. mostrarles a nuestros clientes que esto es una opción Ujú. válida, a tal punto que nosotros también estamos invirtiendo en esto, ¿no? Em, Armaron una Absolutamente. colección espectacular y ¿qué hicieron? Redoblaron la apuesta, colgaron las obras en las oficinas, no solo de los gerentes, sino también de los equipos de trabajo. Entonces, imagínense ir a hacerse un café y pasar por adelante de una obra de Berni, por ejemplo, ¿no? Como si estuvieran en Totalmente, un museo. Es una totalmente. experiencia increíble y les recomiendo que conozcan la colección. Después, por ejemplo, también Sí. puede contribuir a la identidad de una marca, en el caso de Pernod Ricard, que en 2010 contrató al fotógrafo Marcos López, un fotógrafo argentino muy reconocido, para realizar retratos de los embajadores de marca, que si conocen la obra de Marcos van a ver que su impronta se super lee. Esto es Pernod Es Ricard súper lejos. India, ¿no? Ujú, Pero bueno, ujú. fíjense una alianza entre el mundo corporativo y los artistas directamente. Y también generar nuevos mercados, o sea, nuevos negocios. El caso de, ahí me quedó mal escrito, es Consultatio, que es la Ujú, empresa constructora y financiera de Eduardo Costantini, quien, ujú. bueno, tenía intenciones, él era un empresario muy reconocido aquí en Argentina, pero no era tan conocido en el mundo, y su manera de abrirse al relacionamiento global fue a través del arte, Ujú, porque dejó de presentarse absolutamente. en los círculos Ujú, sociales como un constructor más de Argentina, sino que empezó a ujú. presentarse como el dueño del Museo Malva. Del Y Museo gracias a Malva. esto se hizo muy famoso, y de hecho la acción de la famosa bailarina de Jeff Koons tuvo que ver justamente con uno de sus primeros grandes proyectos inmobiliarios en la ciudad de Miami. Primero puso, la Ujú. compró, después la puso en la puerta del Malva, el mundo entero le sacó fotos y Ujú. después la instaló, Fotos y después la llevo. la llevó al Claro, edificio que había construido en perfecto. Miami. Entonces, a Ujú. partir de ahora, ese edificio no era una torre de lujo más de Miami, sino que era la torre de la bailarina de Jeff Bueno, Koons. Llegué. Lo logré. hermoso. No, che, lo recontra, mira, bueno, ahí estás dando ahora antes de leer las preguntas, Sí. pero es muy importante que ahí, para todas aquellas personas que están interesadas y están preguntando, tienen dónde encontrar a Vicky. Mail, la web, el LinkedIn y Instagram. Te digo, bueno, por un lado, espera que tengo acá, bueno, ahí Leticia dice lo siguiente, que le resulta muy interesante la propuesta de bienestar cultural, que le encantaría probar la experiencia de Arpil, que solo Vamos. escucharla ya la llevó a imaginarse relajada y te pregunta, ¿de dónde obtuviste la fuente de la torta? De la inversión de tiempo, si tenés la fuente de dónde lo sacaste, o fue una, entendí que lo habías deducido, es como una investigación tuya, ahora nos dirás, y Sí, después, no, ¿querés contestar eso? Dale. la verdad que el tema de los porcentajes lo fui rastreando un poco, googleando y leyendo algunas notas. Es un tema que preocupa un poco. Me comprometo con Leticia, si querés, mandame un mail, Leti, y me comprometo a rastrear esas fuentes que utilicé y te las comparto. Y después, les digo Bueno, la verdad, perfecto. hice una regla de tres simple. Cantidad de horas dividido el día y saqué el porcentaje. No les voy a mentir. Todo muy artesanal acá. Perfecto. Pero bueno, Y cada te uno de pregunto los ítems también sí responde a una fuente, así que me comprometo, Leti, a pasártelas. a una métrica. Entonces ahí, bueno, sí, Leti, a tomar nota entonces de dónde
de encontrarla, y te preguntan si realizan actividades virtuales, aparte de las contrataciones específicas, si ofrecen algún tipo de experiencia en plataforma o en app. Sí, de hecho nosotros empezamos, esto es una curiosidad interesante, cuando empezamos con este proyecto de The Art Break en cuarentena, los primeros 2 meses, a nosotros nos pareció una locura esto, sentíamos que nadie, ninguna empresa iba a comprar esto, y empezamos a, bueno, darlo a conocer entre nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, perdón, nuestros contactos sociales, nuestros amigos, familiares, así, ¿no? Al principio, bueno, nuestros amigos y familiares lo compartían, entonces así fuimos llegando y armando una base de datos muy nutrida. Al principio nuestra facturación, digamos, y debo decir que fue desde el primer momento un proyecto rentable, nunca invertimos dinero, o sea, esto fue desde la primera experiencia, una situación de ganancia, cobrábamos un pequeño como ticket, digamos, por participar en las visitas guiadas, y nuestra facturación los primeros 2 meses era un 95% personas que compraban estos tickets semanales y la nada misma de 1 o 2 empresas que tendríamos que también eran empresas de amigos, pymes, ¿no? De conocidos que nos acompañaban como en esta locura. A partir del tercer mes, ese porcentaje o sea, empezó a acrecentarse el porcentaje, mejor dicho, empezó a crecer el porcentaje de empresas y para los 6 meses nuestra facturación era exactamente al revés. O sea, el 90% de nuestros ingresos era de empresas y solo el 10% de nuestros ingresos era de personas, teniendo la misma cantidad de personas. O sea que tuvimos Impresionante. aproximadamente mientras estuvo la cuarentena estricta, teníamos entre 60 y 100 personas en las salas de Zoom. Era una locura. Después, a medida que Una se fue locura. flexibilizando, fuimos perdiendo un poco ese público porque la gente empezó a hacer su vida y bueno, lentamente se fue perdiendo ese público en las visitas virtuales y fuimos migrando hacia la presencialidad, entonces íbamos saliendo más a museos, a talleres, a galerías y demás. Sí, nosotros ofrecemos nuestras visitas guiadas virtuales que se pueden como comprar y descargar, que son visitas por museos del mundo. Tenemos creo que 55 visitas diferentes que hicimos a lo largo de los años. Tenemos un listado y se pueden seleccionar. Tienen un costo realmente módico porque son visitas que están grabadas, pero bueno, es para recorrer museos y ciudades, porque cuando estábamos en cuarentena decíamos, bueno, esta semana nos vamos a Seúl, ¿no? Y de repente viajábamos, conocíamos un poquito la ciudad y entrábamos a un museo y veíamos las 10 obras icónicas del museo. Así que tenemos varios de esos contenidos. Si quieren me escriben y se los comparto. Hasta les podemos regalar algunas también. Ah, me encanta, me encanta. Bueno, ahí tenés de taller audiovisual Suba, dice cómo acercarse a las empresas para quienes realizan o quieran realizar estas experiencias. Algo dijiste que empezaste de una manera así como con la primera agenda, con los primeros Sí. contactos y ahí se empezó a replicar. Sí, el boca a boca es la manera más fácil y más directa porque la verdad es que quienes están en posiciones de poder en empresas muy grandes reciben muchos contactos de gente que ofrece su trabajo, que ofrece productos, que ofrece cosas, entonces están muy bombardeados y les digo, resulta bastante agotador, entonces es muy difícil como captar la atención. Yo uso hoy mucho LinkedIn, pero la verdad es que también este trabajo medio de hormiga de uno a uno me ayuda mucho y por eso sigo manteniendo el trabajo con lo que llamo personas, o sea, individuos, además de las empresas, porque después de todo, en las empresas trabajan personas. Entonces, el que de repente viene una visita guiada y se engancha, luego le lleva la idea a su jefe y la verdad es que así hemos llegado a empresas muy interesantes, les voy a decir.
lo Pero vemos. la verdad es que esa es la parte más difícil del trabajo, porque, como te digo, es difícil como engancharlos. Lo que yo recomiendo es investigar un poco a la empresa, o sea, el perfil de la empresa. A veces es más fácil empezar por empresas pequeñas, por las famosas pymes, porque uno tiene un acceso mucho más directo al jefe o al tomador de decisiones, ¿no? En los otros casos, si bien es cierto que a veces tienen tarjetas corporativas y cajas chicas con las que compran, a ver, nada de esto que yo les muestro es algo descomunalmente caro, digamos. Algunas Ujú. empresas compran paquetes de experiencias y otras compran una a una. Bueno, depende de la empresa, del proyecto que les interesa y demás. Pero la verdad es que yo trabajo mucho con pequeñas empresas. Y recomiendo ingresar por ahí para tomar también la gimnasia del cómo vender, porque a medida que uno también va conociendo mejor el producto, viendo las reacciones, viendo qué funciona, qué es lo que engancha. En la cuarentena nosotros, nuestro gancho para empezar a vender este producto que considerábamos raro, era este, que eso fue una Ujú. genialidad de Sofía, yo amaba este ejemplo. Ella decía, si yo hace 20 años te invitaba a comer pescado crudo, seguro vos me mirabas con Ujú. horror, pero hoy a todo el Ujú. mundo le gusta el sushi. Entonces, con esta Totalmente. frase, nosotros decíamos, te Ujú. preparo porque te voy a decir algo que te va a sonar raro, bizarro, pero créeme que esto es el futuro. Mm. Y la verdad es Hermoso. que en alguna manera, de alguna manera tenía Mm. razón, porque cada Mm. vez es menos raro escuchar este tipo de Mm. cosas, ¿no? Así Absolutamente. que por eso el tema del gancho y el diferencial es clave para poder acercarte. Para mí LinkedIn Mm. es la herramienta por Mm. excelencia, pero ojo, porque tener el contacto de, te voy a decir, Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre, por poco tiempo, porque creo Mm. que ahora lo deja. Tener el contacto, yo lo tengo a Marcos en LinkedIn y si bien Mercado Libre es nuestro cliente, él no es quien me contrató a mí, me contrató una Claro. persona muy abajo de Ujú. él en el organigrama, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. tiene Ujú. mucho que ver con esto, ¿no? Sí. Tener un mail no significa tener un contacto. Entonces, hay que construir una buena identidad y entender bien cuál es tu diferencial y cómo te podés comunicar, o sea, qué es lo atractivo de tu producto. Perfecto. Vicky, dicen qué inspirador y clara la charla, me encantó, te agradecen un montón, Ay, dicen qué que fue muy lindo. linda. Yo personalmente me sumo a esos agradecimientos, agradezco mucho tu generosidad de haber compartido toda esta información, agradezco que hayas también querido participar de este webinar, así que bueno, seguiremos compartiendo y en pos de esta pregunta hermosa que haces, de qué otras formas podemos abrir nuevos campos para el arte, que seguramente esos nuevos campos que se abran van a colaborar en la vida de las personas, sin duda. Así que muchas, muchas gracias por lo que estás haciendo y por haber participado de este encuentro. Ay, gracias a ustedes, la verdad es que me encantó y me encantan muy pertinentes las preguntas, muy interesantes los comentarios. Ahora estaba tratando de leer un poco En el chat. lo que decían en el chat. La verdad, eh, realmente les digo, crean en lo que hacen, crean en la posibilidad de abrir nuevos campos, porque el arte es innovación por definición. Entonces, verdaderamente, bueno, me quedo con ganas de saber a qué se dedica cada uno de ustedes, pero bueno, si son artistas, si son gestores culturales, no tengan miedo en pensar en nuevos productos, nuevas maneras de hacer las cosas y nuevas maneras de comunicar aquello que hacen, ¿no? El mundo del arte es un mundo muy fructífero para nuevos proyectos, hay mucho por hacer y hay verdaderamente una gran predisposición
tanto del público como de las empresas y las instituciones, por recibir nuevas ideas. Así que no se frenen, al contrario, crean en lo que hacen y si tienen una duda, si tienen un proyecto y, bueno, quieren que les dé mi opinión completamente desinteresada y honesta, me escriben a mi mail, que lo tienen ahí con total confianza, y me encantaría ayudarlos a ajustar alguna cosita o ver, bueno, cómo se puede Hermoso. implementar en el Muchas mundo corporativo. gracias. Muchas gracias, síganla y tomen contacto con ella, que bueno, somos una red y seguramente pueden Totalmente, salir nuevas cosas. Gracias, Vicky. absolutamente. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por el Gracias por, espacio por y un gusto a compartirlo. todos. Nos vemos. Un gustazo. Nos vemos, gracias.